y bendecidos con toda bendición. Amén. Gloria al Señor. Estamos aquí en una transmisión, gloria al Señor, y estamos en la segunda parte de la enseñanza que lleva como título la explicación, gloria a Yeshua Mashiach, las 4 dispensaciones. Las 4 dispensaciones del bautismo. Quedamos en la explicación del libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13. Gloria al Señor. Ahí quedamos el domingo pasado. Esta es la segunda parte. Y ustedes quieren, mis hermanos, conocer la primera parte, allá abajito está la primera parte. Gloria a Yeshua Mashiach. Dice: a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este verso no tiene tanto que explicar, pero ya decimos solamente que los mandamientos escritos en ordenanza que se le dieron al pueblo de Israel fueron clavados en la cruz, y nuestros pecados fueron allí al cuerpo de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Como antes dije, les pido paciencia, sabiendo que para poder entender este tema no se puede explicar con 10 o 20 textos. Imagínense, con 10 o 20 textos no se puede explicar. Esto se lo dije en la primera parte. Gloria a Yeshua Mashiach. Estos temas doctrinales son muy profundos. Tenemos que empezar primero por la cabeza, luego por el vientre y finalizar allá en los pies, para así formar un cuerpo completo de un buen mensaje desde el principio hasta el final. Les pido un poco de paciencia para que escuchen esta verdad. Eso sí les agradezco. Agarren su Biblia, los hermanitos, agarren su Biblia y escudriñemos juntos y en armonía, como nos enseñó el profeta Isaías. ¿Y cómo fue lo que el profeta Isaías nos enseñó? Ahí lo podemos ver en el capítulo 28 del verso 13 del libro de Isaías, capítulo 28, verso 13. Dice: la palabra pues del Señor le será mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito de allí y otro poquito de allá, hasta que vengan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Eso es lo que hacemos aquí. Tenemos que escudriñar lo poquito de la Biblia que nos dejaron para poder encontrar la revelación exacta y concreta. Mire, hermano, un poquito del Antiguo Testamento y un poquito del Nuevo. Esto indica que cuando alguien, gloria a Yeshua Mashiach, le vayan a enseñar la doctrina de la gracia, primero tiene que aprender a discernir una línea del Antiguo Testamento, una línea del Nuevo, un poquito del Antiguo y un poquito del Nuevo Testamento. Un renglón del Antiguo Testamento y un renglón del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Que existen mandatos del Antiguo
que no son aplicables para nosotros los del Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son estos mandatos? Uno de ellos es el bautismo, en lo cual estamos explicando desde el domingo pasado, que fue la primera parte. El bautismo de agua. El bautismo de agua en el Antiguo Testamento fue realizado por las obras de ley, y hoy para nosotros, los del Nuevo Pacto, esa agua fue sustituida por la sangre de Yeshua. Amados hermanos, para poder entender explícitamente la verdad del bautismo, tenemos que escuchar la primera parte de este tema, y usted sabe, como siempre le estoy diciendo, allí se encuentra, allí abajo. Escuche la primera y únala a la segunda parte, y saldrá del engaño del cual por muchos años han sometido al pueblo creyente y no creyente. Antes de entrar a esta enseñanza o esta segunda parte, me adelanto en decirles con toda la autoridad y seguridad que si usted escuchó la primera parte, entonces en esta segunda parte comprenderá de una vez por todas que después del nuevo pacto el bautismo de agua fue reemplazado por la sangre de Yeshua. Amados hermanos, en el transcurso de esta segunda parte escuchará 2 o 3 pasajes que repetiré, porque esto es lo que va a complementar y a comprobar para darle cuerpo a lo que estamos enseñando. Gloria al Señor. Antes de entrar a la explicación, es necesario que usted esté enterado que el hombre se quedó con las costumbres y las obras de la carne. ¿Para qué? Para hacer negocio. Le pondré solamente 2 ejemplos. Gloria a Yeshua. Mire, para un médico hacerle una circuncisión a un varón, esta pequeña operación tiene su costo económico, y para bautizar a las personas, sea niño o sea adulto, la religión tradicional cobra por bautizar. Ahora analice, en el pueblo de Israel, la circuncisión y las abluciones, me refiero a las expiaciones por los pecados, más conocido como el bautismo de agua, en el antiguo pacto no tuvieron ningún costo. Recuerde, cuando Yeshua le dijo a Juan, bautízame, porque es necesario que se cumpla toda justicia, Yeshua no le negó a Juan, ni le cobró dinero por ese bautismo. Cuando los apóstoles bautizaron a algunas personas en agua, los apóstoles a nadie le cobraron dinero ni nada. Ahora usted está comprendiendo por qué la religión tradicional dejó vigente al bautismo de agua. Entonces ahora quizás comprenda que los textos de Mateo 28 y 19 y Marcos 16 y 16 fueron adulterados, o sea, recortados y añadidos para hacer ¿qué? Para hacer negocio con el agua. Le damos las gracias a Yeshua por darnos su Espíritu Santo y para así discernir las muchas tergiversaciones malintencionadas que el hombre sin temor a Dios ha hecho en su palabra escrita. Amados hermanos, en la primera parte vimos en el libro de los Hechos 2 contradicciones que el apóstol Pedro tuvo con respecto al bautismo. En esa primera parte expliqué las contradicciones de Pedro en Hechos 2:38 al comparar con el mismo libro de Hechos. Me refiero a Hechos 10, capítulo 10, versos 43 al 48. Entre otras, pido disculpas por la primera parte, que en vez de decir Hechos, dije fue Hebreo el domingo pasado. Bueno, puedo decir como dijo Pablo, soy torpe en el hablar, pero no en el conocimiento.
De pronto ustedes que allí escribieron Hechos, entonces fue que allí me traicionó, el corrector me traicionó y me colocó Hechos en vez de ser Hebreos, coloqué Hebreo en vez de ser Hechos. Entonces ya saben la corrección que hay. Gloria al Señor. Acompáñeme a un descubrimiento, a un engaño respecto al bautismo de agua. Vamos a apreciar otro detalle adulterado respecto al bautismo. No se le olvide que lamentablemente en nuestras Biblias existen más de 28,000 errores. Esos errores han consistido en añadiduras, en colocar y quitar, como antes les dije. Vamos a descubrir ahora una falsificación escrita. Gloria a Yeshua Mashiach. Leamos a Juan capítulo 3, versos 22 al 27. Juan capítulo 3, versos 22 al 27. Dice: después de esto vino Yeshua con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Vaya poniendo atención a esto que dice, y bautizaba. Después dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan, los judíos, acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que está contigo, o el que estuvo contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer nos acaba de informar que Yeshua también bautizaba en agua a las personas. ¿Lo vieron ahí? Analícelo bien, que ahí hay dos cositas. Mire los puntos, mire el punto, el que también le señalan el punto final, porque no hay que quitarle una coma ni nada. Mire, analice, para que vea allí que está dando a entender que Yeshua también bautizaba. Bueno, el Señor no nos envió a nosotros a leer. El Señor nos ordenó es a escudriñar sus palabras. Ahora vamos a escudriñar y analizar con el ojo espiritual el siguiente texto. Por favor, agárrese de la silla y no se me vaya a asustar, porque los infartos están de moda, están en promoción. Los infartos. Gloria a Yeshua Mashiach. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, verso 2. Si alguien lo tiene ahí a la mano, dígalo usted allí. Dice: aunque Yeshua no bautizaba, sino sus discípulos. Ya. En ese corto pasaje podemos ver que hay una contradiccióncita, pero que no viene de nuestro Señor, sino de la mano del hombre, para afirmar y confirmar sobre el bautismo y desconocer la sangre de Yeshua. Gloria al Señor. Allá nos declaró que el Señor bautizaba, y le dijeron: bautiza más discípulos que Juan.
Y acá nos dice, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos. Gloria al Señor. Por eso no leemos, por eso escudriñamos. O sea que el texto fue completamente adulterado, porque Yeshua personalmente no bautizó a nadie en agua. ¿Por qué Yeshua no bautizó? No tenía la razón de bautizar a nadie con agua, porque quebrantaría el verdadero bautismo espiritual que él mismo posteriormente realizaría en su propio cuerpo. En esta segunda parte sabremos qué bautismo, a qué bautismo nos referimos, a qué bautismo me estoy refiriendo. Ustedes saben por qué existen cientos de religiones. Porque en vez de escudriñar la Biblia, se pusieron ¿a qué? A crear institutos bíblicos. Pues el Señor no nos mandó a hacer estudios literales. Por estas clases de estudios literales, ahora los llaman teólogos espirituales. Los llaman reverendos. Pero ¿qué ganan con colocarse títulos si siguen todos con el mismo mensaje carnal y materialista? Me refiero al bautismo de agua. Y le vuelvo a repetir, lo que el Señor ordenó y mandó fue a escudriñar las Escrituras para poderlas entender, no a leer. Hoy estoy complementando las 4 dispensaciones, gloria y eso, que empezamos el domingo pasado. Creo que nadie le hizo esa explicación de lo que acabamos nosotros de discernir. Nadie. Los pastores y líderes denominacionales le presentan un texto que le dice bautiza, y como usted observa que está escrito en la Biblia, usted sale corriendo a bautizarse porque usted cree que bautizarse en agua, cuando muera, va directamente al cielo. Aquí existe un error imperdonable, porque esto es un engaño que hacen con todos aquellos que le presentan el agua como fórmula salvadora. Algo tenemos que saber, entender, y es que Yeshua llevó en su cuerpo nuestras culpas y pecados, pero los mandamientos escritos en ordenanza los clavó en la cruz. Pues, para confirmar, están los libros, el que acabamos de leer de Colosenses 2, 13, 15, y el libro 2, 14 y 15, que creo que estuvieron en la primera parte. Un famoso predicador escuchó lo que acabé de decir, y como a ellos les gusta defender lo indefendible, estoy seguro que discutirá diciendo, pero de todos esos decretos, el bautismo no fue abolido. Le diré que espere un momento y no se precipite, porque en el transcurso de esta enseñanza le confirmaré bíblicamente que el tal bautismo de agua no es ninguna fórmula salvadora para nosotros los gentiles. Y no vamos muy lejos de esta verdad. ¿Por qué? Porque un profeta del Antiguo Testamento llamado Jeremías
Y lo puede buscar en el 2:22, donde dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Entonces, ¿a dónde quedó el agua? ¿A dónde quedó? Lejía y jabón, como ya le hice la explicación, son dos elementos limpiadores. Entonces, si compara a dos elementos limpiadores, donde él dice que ni si te bañas con lejía y jabones, la mancha de tu pecado no se quitará, es porque venía algo más precioso para nosotros, y era la sangre de Dios. Era la sangre de nuestro Señor. Gloria a Yeshua Mashiach. Mire, un líder de 30 o 40 años de estar en el Evangelio que no entienda esto es inconcebible. Escuche esto. Desde tiempo atrás, las discusiones entre el pueblo de Yeshua siempre la ha habido. Lastimosamente, la religión pagana y sus hijas, gloria a Yeshua Mashiach, las hijas que le siguen han sometido a los creyentes, hermanos, a esos ritos, a observar y a inducir a las personas a participar de funciones de la carne y no del espíritu. Vamos a escudriñar para comprobar lo que estoy explicando. Vamos ahora a ver más claro en qué consistían las discusiones de los apóstoles cuando Yeshua llama a Pablo a que nos enseñara a nosotros, los gentiles, el verdadero evangelio de la gracia. Leamos a Gálatas capítulo 2 del 1 al 20. Gloria a Yeshua. Gálatas capítulo 2 versos del 1 al 20. Dice así: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no, gloria a Yeshua, correr o haber corrido en vano, puse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y eso de ser griego, fue obligado a circuncidarse. Observe lo que Pablo dice, que aun que Tito no era judío, no fue obligado a circuncidarse. Tenga en cuenta que la circuncisión es un mandamiento de ley, igual que el bautismo. Y eso lo comprobaré ahorita. Sigamos. Gloria a Dios. Sigamos, gloria a Dios. Dice que a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento nos sometimos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Creo que estos versículos no lo declaran en las congregaciones. Ahí solamente en las congregaciones lo que declaran es: venga a bautizarse para que sea salvo. Mire lo que dice: ni por un momento accedimos a someternos, pero lamentablemente ahora vemos a personas que son obligadas a bautizarse en agua, haciéndoles ver que por el bautismo de agua son redimidos y borrados sus pecados. Pues para eso estoy aquí, para comprobarles que están equivocados, porque no fue el agua, ni es otra cosa material, fue y es la sangre de Yeshua, la sangre de Yeshua. Sigue diciendo el pasaje: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron.
Antes, por el contrario, como me vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Para con los gentiles. O sea, allí está dividida la cosa. Gloria a Dios, porque a ellos la circuncisión, a otros la incircuncisión. Son dos cosas completamente diferentes. Si no, el Señor nos deja con Pedro y no hubiera escogido a Pablo. ¿Para qué lo escogió? Para nosotros los gentiles. Pues observamos, mire bien, analice que claramente muestra dos clases de sistemas doctrinales. Recuerda cuando el apóstol Pablo dijo, no que no hayan dos evangelios, no que haya dos evangelios, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Está en Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. O sea que en la plena verdad solo existe un evangelio, pero por el hombre no escudriñar bien la palabra, lo convierte en otro evangelio falso. Si yo predico mandamientos de obra, de ley a los gentiles, automáticamente estoy pervirtiendo el evangelio de Yeshua. Entonces, ¿para qué Yeshua envió al apóstol Pablo a nosotros los gentiles? Pues si así hubiese sido, hubiese dejado a Pedro, como ya le hemos dicho. Vamos a Gálatas capítulo 2, es lo que venimos leyendo. Seguimos ahí, mire lo que dice. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos ¿a quiénes? A los gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente que nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, escuche bien, le resistí cara a cara porque era de condenar. Bueno, ya ese pasaje lo hemos leído anteriormente cuando Pablo reprendió a Pedro en Antioquía. Pero es necesario dejar bien claro que el bautismo de agua no tiene ningún grado de validez ante nosotros los gentiles. Entonces ahora surge la gran pregunta: ¿será que el apóstol Pedro recibió con agrado y le puso atención a la exhortación que le dio el apóstol Pablo? Escudriñemos 2 de Pedro capítulo 3 versos 15 al 16. Mire lo que dice. Y tened entendido la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y constantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué bien es escuchar al apóstol Pedro elogiando a su colega. Vaya ahora, hermano, usted a decirle a uno de estos pastores o líderes que no sigan bautizando a las personas en agua, porque ya esa agua fue reemplazada por la sangre de Yeshua en la reforma, en la nueva reforma. Vaya y dígale, a ver, para ver si se va a gozar, si va a elogiar al varón que le lleva un mensaje espiritual. Pues Pedro, lo pudimos ver en Pedro, que Pedro le agradeció el mensaje. Pedro sabía que nuestro hermano Pablo y eso lo había sacado del cuerpo para mostrarle, para declararle palabras inefables, palabras espirituales, y por eso viene el apóstol Pablo, después que entra al cuerpo, a instruir a nuestro hermano Pedro, y él lo elogia. Él no lo rechazó. Lea bien, a ver, para que usted vea. Gloria al Señor.
Bueno, si usted lleva este mensaje espiritual a los que bautizan, a los bautizadores, le dirán falso, presumido, anticristo, falso profeta, rebelde, y hasta lo echan de la congregación. De la muestra un botón. Ahora, ahí habla también con Pedro alguien que también escuchó la exhortación que Pablo le hizo a Pedro. Veamos qué aprendió Santiago, qué lindo. Entre otras cosas, Santiago fue hermano de Yeshua en la carne, por si acaso. Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, versos 19 al 41. Miren lo que dice, vamos avanzando. Hechos 15, del 19 al 41. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Detengámonos por un momento a escudriñar el porqué después de decir, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿El porqué? De inmediato dice. ¿El por qué dice así? ¿Por qué dice? Porque a Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad que lo predique. ¿Por qué sería que el apóstol se dirigió con esas palabras? Y mire lo que dice, quien lo predique en las sinagogas el día de reposo. Pues claro, es una profecía para el tiempo presente. Lamentablemente, ¿quiénes son los que predican todavía el reposo de la ley de Moisés? Ya usted sabe qué iglesias son. Sigamos el pasaje que vimos, que venimos escudriñando. Mire el pasaje que venimos escudriñando, hermano. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersebas, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos, escuche, no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando nuestras almas, mandándonos a qué, a circuncidaros y a guardar qué, la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de nuevo de los sacrificios a los ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasarlo bien. Estas declaraciones se hizo durante el concilio de Jerusalén, donde se discutió si los gentiles convertidos debían de seguir guardando las leyes judías, las cuales son, ¿quién? ¿Cuáles son esas leyes judías? La circuncisión, el día de reposo, las abluciones que vienen siendo el bautismo de agua y la tal llamada Pascua, que hoy que hoy equivocadamente dicen la Santa Cena. Entre otras cosas, la Biblia no dice Santa Cena, dice es la Cena del Señor. Ahí hay una diferencia, ¿oyó?
Si nosotros esa comida normal ahí entre los judíos, nosotros le decimos Santa Cena, la estamos resaltando a algo para adoración, santa. No, ahí no dice Santa Cena, dice la Cena del Señor. O sea, normalmente es una comida común y corriente judía, que era lo que el Señor celebraba con ellos, y puso el ejemplo que ya en otras ocasiones lo he aquí enseñado. Pero bueno, ya esa es la otra enseñanza. Hoy estamos en las 4 dispensaciones del bautismo. Mire, esos principios de cosas que fueron hechos en el comienzo, en lo cual se manifestaba en forma material para la carne. ¿Qué venía haciendo? ¿Qué venía haciendo esas cosas que hacían ellos, el pueblo de Israel, el pueblo judío para la carne? Vamos a Hebreos 9, capítulo 9, versos del 9 al 10. Y estamos un poco aquí con el tiempo que nos da YouTube y Face, estamos corriendo. Gloria a Yeshua, por eso leemos aquí en forma rapidita de Hebreos 9, capítulo 9, versos 9 al 10. Dice, mire lo que es eso. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan, ¿qué, hermano? Ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfecto aquí en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste en ¿qué? Solo en comida y bebida y diversas abluciones y ordenanzas acerca de ¿qué? De la carne. Ahora miren, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mire, nombró primero comidas, que fue lo que le dije de la tal cena. Después dice, diversas abluciones. ¿Cuáles son las abluciones? Las expiaciones que hacen ellos por el pecado. ¿Y qué expiaciones tienen que ser por el pecado? Si ya Yeshua lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Ah? Dice, ordenanzas acerca de la ¿qué? De la carne. Eso no es para el espíritu, son ordenanzas para la carne, impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. No se le olvide, anote por ahí, hasta el tiempo de reformar las cosas. Está hablando un tiempo donde las cosas iban a ser ¿qué? Reformadas. Entonces, ¿cuándo ocurrió esa reforma? Bueno, hermanos, recuerda cuando leímos los versos que claramente dijo en Efesios 2:14, dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Y el otro pasaje fue de Colosenses 2:14 al 17, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que eran contrarias, quitándole de medio y clavándola en la cruz. Pero es necesario que sepamos de cuál reforma es la que se menciona en la palabra, porque es muy fácil leer y predicar, pero cuán difícil es comprobar. Aquí estamos comprobando por la palabra. Por favor, hermano, comprendan que este tema es tan complicado que tenemos que escudriñar muchos libros de la Biblia relacionados en este caso con el bautismo de agua. No podemos pretender leer un pasaje y no saber explicar su encabezado, el centro y su final. Y es por eso que muchos saben predicar muy bonito, pero explicar es difícil. Escudriñemos al libro de Hebreos capítulo 9, verso 9. Ahí estamos, para hacer una pequeña explicación. Mire lo que dice. Ahora bien, aún en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario ¿qué? Terrenal. ¿Y qué es el santuario que tenemos nosotros? Ahora, en el nuevo pacto, espiritual. Sigamos en el 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el ¿qué? El calendabro. O más bien el candelabro. La mesa y los panes de la proposición.
tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, y el cual tenía un incensario de oro, y en el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Vaya poniendo atención, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Amados hermanos, mire arriba el primer versículo, está hablando de un primer pacto. Nosotros estamos en el segundo pacto. Mire bien, se refiere a un santuario que es terrenal y no espiritual. Analice que en ese primer pacto terrenal le mencionan candelabro, mesa, panes. Nosotros estamos en el segundo pacto, en una reforma totalmente cambiada. Este cambio se llevó de lo terrenal a lo espiritual. Escuche esto. Ahora nosotros, en vez de candelabro, tenemos que al Espíritu Santo. Y en vez de una mesa llena de panes, de vino terrenal, tenemos ya servido el pan que descendió del cielo. Y el vino ¿qué es qué? El Espíritu Santo. Gloria a Yeshua HaMashiach. Mire, después le mencionan a usted allí un arca de oro. Pero hoy nosotros tenemos un arca espiritual más preciosa que ¿qué? Más preciosa que el oro material, que es Yeshua. Ahí mismo, gloria al Señor, ahí mismo anuncian, mire lo que ahí mismo anuncian, un elemento que se llamó el maná. Mire, pero para nosotros, los del segundo y nuevo pacto, nuestro alimento es la palabra de Yeshua. Mire allá, lo que allá es material, allá para nosotros es lo espiritual. Sigamos escudriñando el verso 6 y dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. El 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea que Yeshua no había hecho todavía su aparición, porque allá era lo que llamaban santo, pero acá ya con Yeshua en la forma espiritual es santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, hermanos, el verso 8 nos está indicando que todo ese primer pacto antiguo practicado por los judíos estaba a punto de llegar a su fin. O sea, que a ser reformado, en pocas palabras, a ser cambiado. Leamos lo que dice el verso 9. Dice: por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ¿qué? Mire, ofrendas y sacrificios que no pueden ¿qué? Hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Escudriñe detenidamente que ese primer pacto antiguo es materialista y carnal. Es por eso que fue imperfecto, pero que lastimosamente las denominaciones del tiempo presente todavía lo viven practicando. Por ejemplo, el bautismo en agua. Sigamos ahora, para mayor claridad, leyendo el verso 10. Mire lo que dice: ya que consiste solamente que en comidas y bebidas y en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesto hasta el tiempo de reformar ¿qué? Las cosas. Ahora sí te lo está diciendo la palabra, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero están ya presentes, mire, pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio
amplio, perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Mire lo que dice el verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, escuchen, para la purificación de la carne y todas esas cosas materiales que utilizaron, santificaran para la carne, dice, cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia, gloria a Yeshua Mashiach, nuestra conciencia de obras muertas, para que le sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. Así que por eso es mediador de ¿qué? Mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo ¿qué? El primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga ¿qué? El testador. Mire, para ellos no había entonces sacrificio, ni había ninguna clase de cambio. Ellos siguieron el Antiguo Testamento. Las denominaciones siguen el Antiguo Testamento allí. El 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma. O sea que el Señor no ha muerto ni ha resucitado. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿A dónde? Ni aún el primer pacto, miren lo que dice, ni aún el primer pacto fue constituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Escuche bien, este último versículo nos da a saber que antes del sacrificio de Yeshua nadie fue redimido, ya que la única forma de remisión para el perdón de pecado se encontraba y se encuentra en la sangre de Yeshua. Mire bien ese verso, hermano. Quiere decir que los del primer pacto no fueron redimidos por la sangre de Yeshua. Pero ¿cómo iban a ser redimidos si Yeshua no había ido a la cruz a darse en su sacrificio? Ahí en el madero, el sacrificio es donde comienza la verdadera ¿qué? Reforma, que nadie la practica, porque nadie la acepta. Ahora vamos a comprobar por la palabra escrita que también los antiguos participaron de sangre. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Dice, porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, porque Yeshua tuvo que ir a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Por qué tuvo el Señor que irle a predicarle a los espíritus encarcelados? Mire,
algunos quieren suponer que el agua material del diluvio salva. Existirá un texto más que nos pueda seguir confirmando lo que decimos. Amén. Sí, aquí les presentamos dos más. En Mateo 27, 51 al 54 dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué sería que Yeshua, después que sale del cuerpo, va a predicarle a esas almas encarceladas? Porque ellos, por medio de la predicación, tenían que saber por qué y para qué había sido su sacrificio en sangre. Ahora vamos al mismo sitio donde Yeshua fue a dar su enseñanza. Ahí veremos qué pasó. Leamos en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 35. Y leemos en el nombre de Yeshua Mashiach. Dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Observe bien, dice que las mujeres recibieron sus seres fallecidos. Fueron aquellos que aceptaron la prédica que Yeshua y los que sufrieron el tormento. Estos fueron los que despreciaron el mensaje del rescate. Ahora vamos a observar qué dice Yeshua en el siguiente pasaje. Escudriñemos a Mateo 26, 28. Yeshua Mashiach. El verso, capítulo 26, verso 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es que derramada. Gloria a Yeshua Mashiach. ¿Para qué esa sangre fue derramada? Para remisión de los pecados. Analice que claramente dice que por muchos se derrama. Dice que por muchos se derrama. Gloria a Yeshua. Analicemos. O sea que Yeshua derramó su sangre por sus escogidos. Analicemos que dice por muchos, no dice que por todo el mundo. Ahora volvamos al apóstol Pablo. Ya vimos que Pablo exhortó a Pedro y le dijo que no sometiera al pueblo gentil a participar de las costumbres de la ley judía. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pero alguien pregunta, o alguien preguntará: pero Pablo también se bautizó y lo bautizaron. Sí, eso es cierto. Pero eso aconteció en los inicios de haber conocido al Señor. Vamos al bautismo del apóstol Pablo. Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 12. Porque aquí lo que se escudriña se lee, o lo que se lee se escudriña y lo explicamos. Aquí no vamos a leerle y quedó así y haga eso porque eso te toca a ti. No, vamos a ver para quién va. Si va para los gentiles o va para los judíos. Dice Hechos capítulo 22 verso 12. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos,
que allí moraba, vino a mí y acercándose, está hablando Pablo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y ¿qué? Y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que conozcas su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo de todos los hombres, de los que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, en el verso 12, Pablo comentó que un varón llamado Ananías vino a él y acercándose le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y Pablo en aquella misma hora recobró la vista y lo miró. En el verso 16 dice, Ananías le dice a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pero si escudriñamos detenidamente podemos ver que en ningún momento Yeshua le dice a Ananías que bautice, que lo bautice en agua. En ningún momento Pablo le dice a Ananías que lo bautice en agua. Entonces la pregunta es, ¿por qué Ananías se somete a bautizar a Pablo? Mire arriba, analice el 12. Mire lo que dice. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según qué? La ley. Según la ley. Analice, era un hombre muy riguroso a la ley y cumplidor de la ley. Ahora todo lo que hemos leído de la Biblia, el primer rito de limpieza para los judíos y los que no eran judíos pero que vivían en Israel, era el agua. Entonces Yeshua manda a Ananías a ponerle en las manos a Pablo para que salga a predicar su palabra. Pero Ananías lo mandó a bautizar porque tenía que cumplir justicia sobre Pablo, bautizándolo en agua. Luego Pablo, en esos principios, sin comprender todavía bien el Evangelio, sale bautizando a algunos. Pero luego que Yeshua saca al apóstol Pablo del cuerpo y lo lleva al paraíso y le revela el mensaje del Evangelio espiritual, Pablo regresa de su cuerpo físico y lo primero que hace es ir a donde Pedro y a donde Santiago y delante de todos ellos, lo que leímos ahorita en Antioquía, la exhortación que Pablo le dio a ellos en Antioquía, diciéndole a Pedro que se deje de introducirle al pueblo gentil, o sea, a nosotros, costumbres de ritos, de ceremonias, de abluciones, según la ley. Gloria a Yeshua. Amén. Seguimos con Pablo. Cuando Pablo reconoce que el agua no funciona para redimir ni para limpiar pecado, corrige su acción. Pablo corrige su acción. Eso es lo que el pueblo no lee, sino que a cualquiera, no, Pablo también se bautizó, no sé quiéncito también se bautizó. Escudriñelo, vamos a escudriñar la palabra. Esto no es leer, esto es escudriñar. A nosotros nos mandaron a leer, nos mandaron a escudriñar, por eso es que el pueblo está así. Todo el mundo corre donde Simón, porque allá va Ramón. Primera de Corintios 1, del 1 al 17 al 19. Primera de Corintios capítulo 1, versos 17 al 19. Mire lo que dice clarito. Pues no me envió Yeshua a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para no se haga vana la cruz de Yeshua. Porque Pablo, acá una pregunta, ¿por qué Pablo dice para que no se haga vano la cruz de Yeshua? Porque si Yeshua derrama su sangre para redimirnos y luego bautiza en agua, entonces ¿para qué Yeshua derramó su sangre? Amén.
Es más, el apóstol Pablo fue un varón bien honesto. Escuche bien, el apóstol Pablo fue un varón bien honesto. Y lo vemos con unas expresiones como de retractación. Escuche también, porque hay que tener ese ojo espiritual, analizando las expresiones, analizando la forma, los modos, los signos. Mire, contraseñas y todo lo que el Señor nos enseña espiritualmente. La Biblia es para discernirla espiritualmente. Gloria a Yeshua. En 1 Corintios 1:13 al 17, mire lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 1 del 13 al 17, ¿qué dice? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga, fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfano, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Ahí vemos otra cosa digna de admirar. Analicemos qué dice el 17. Mire lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Pues claro, esas palabras las dijo después que reconoció que el único que nos bautiza es nuestro Yeshua HaMashiach. Gloria al Señor. Ahora, una pregunta. Cuando Pablo bautizó a esos cuantos, que luego él mismo dijo, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién lo envió a bautizar? Bueno, para que lo tenga bien claro, el Señor no envió a bautizar a Pablo. A él mismo lo dijo. ¿Desde cuándo Pablo no bautizó a más nadie? Cuando Yeshua lo subió, cuando lo trasladó en el Espíritu. Recuerde que Pedro conoció a Yeshua en la carne, pero Pablo conoció a Yeshua en espíritu y en verdad. Leamos a Gálatas capítulo 1 verso 12. Gálatas capítulo 1 verso 12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua. Por ahí algunos dicen que ya las revelaciones se acabaron. Se habrán acabado para ustedes. Pero para los que seguimos el Evangelio espiritual, no. Porque están las profecías, están las visiones, están los éxtasis, están los mensajes del Señor en los sueños y están las lenguas en profecías. Ahí no estamos en los últimos días. ¿Qué dijo Yeshua? Que en los últimos días, que en los últimos días los ancianos verán sueños, los jóvenes visiones, y sobre los jóvenes profetizarán. Estamos en los últimos días. ¿Y quiénes son los que profetizan? Los profetas. Eso es para aquellos que han sacado a los profetas también de las iglesias. Va ese verso para ustedes también. Gloria a Yeshua. Entonces Pablo ya dice que ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua. O sea que Yeshua es el que revela. Gloria al Señor. Amados hermanos, ojalá no se les haya olvidado las palabras que Yeshua le dijo a Pedro en Juan capítulo 13 verso 7. Ojalá no se le olvide. Mire lo que le digo concerniente al agua. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no entendía, no comprendía, pero lo entenderá después. ¿Cuándo lo comprendió y lo entendió después? Cuando vino su hermanito Pablo a corregirlo y a soltarlo. Ahí fue cuando lo entendió. Porque no era en el momento de decirle al Señor, Pedro, tú estás equivocado. A Pedro, no era el momento, sino después se lo reveló por el apóstol Pablo. Escuchemos que estamos aprendiendo doctrina, no estamos repitiendo como loro lo que nosotros allá enseñan.
Estamos repitiendo la doctrina el conocimiento de los secretos de los misterios ocultos que en otras generaciones no se dieron a conocer, como ahora es revelado a sus santos. Ahora que se están, lo que oído no oyó ni vista vio, es lo que el Señor está revelando en sus últimos días. Gloria al Señor. Y estamos predicando a Yeshua y a este resucitado. No estamos predicando a Moisés. Porque dice la palabra, y a Moisés tiene que lo predican en la sinagoga, aquellos que predican el día de reposo, y aquellos que predican la tal cena, y aquellos que predican, bueno, a los otros también, circuncisión y bautismo y otras cosas. Bueno, como ya les dije, la revelación no era para Pedro, sino para Pablo. Entonces Yeshua se lo reveló a Pablo en el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables, o sea, mensaje 100% espiritual. 100% espiritual. O sea, que esa revelación se le entregó Pablo a Pedro para que creciera y nos predicara a nosotros los gentiles, que no tenemos nada con ver con los ritos y ceremonias judías. Entonces Pedro, en vez de molestarse con Pablo, lo que hizo fue que lo elogió y lo engrandeció. Ahora, ya usted vio ese verso, cuando nuestro hermano Pedro le dio gracias a Pablo, y gloria a Dios cuando le dijo, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, mire cómo lo trata. Según la sabiduría que le ha sido dada, cosas escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas estas cosas, mire, difíciles de entender, las cuales los indoctos y constantes tuercen, como también las otras escrituras. Él era uno de los que torcían allí, pero al venir Pablo y instruirlo, él llegó y le dio gracias a Yeshua por medio del apóstol Pablo. Observe lo que dice en su contexto, entre las cuales hay algunas difíciles ¿de qué? De entender. Gloria a Yeshua Mashiach. ¿De qué otras escrituras se está refiriendo cuando dijo? Bueno, las dejo de tarea. Entonces, ¿qué sucedió cuando el apóstol Pablo maduró en el Evangelio? ¿Qué sucedió con Pablo? Cuando Pablo recibió la revelación celestial, leamos en el libro de Hebreos, capítulo 6, gloria a Yeshua Mashiach, versos 1, 2 y 3. Este verso que le voy a leer, no lo ha escuchado usted en 70, los que tienen 70 años, los que tienen 60 años, los que tienen 50 años, los que tienen 40 años, los que tienen 30 años, los que tienen 20 años, los que tienen 10 años, los que tienen 5 años de estar en el Evangelio, no han leído este verso. Pues de pronto en la Biblia no lo tienen. Párele bola. Cuando el apóstol Pablo recibió revelaciones de lo alto y ya Pedro se quedó quieto, gloria a Yeshua Mashiach, ya Pedro se quedó quieto allí. Mire cómo sale Pablo y le habla allí en Hebreos, gloria a Yeshua Mashiach, Hebreos 6 del 1 al 3 dice, mire lo que dice clarito: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Yeshua, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Apreciados hermanos, el apóstol Pablo, que acaba de venir del tercer cielo, nos trae un mensaje completamente espiritual, y ahora nos dice que tenemos que dejar ya el bautismo de agua. Analicemos fijamente el pasaje. El apóstol nos dice
que dejemos ya, que tenemos que apartarnos, gloria a Yeshua, de esa doctrina de costumbres judías que se dedica a los ritos carnales, a las ceremonias materiales y a las abluciones físicas, al reposo físico, a la circuncisión física. ¿Y por qué sería que el apóstol se apresura a decirnos la frase ya? Porque para poder entrar a la perfección del Espíritu tenemos que apartarnos de lo carnal y de lo material. Ahora escudriñemos lo que dice el verso 3. Mire lo que dice el 3, de ahí mismo, del 6. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y si nos damos cuenta, esto Yeshua lo ha permitido por muchos tiempos. Lo ha permitido por mucho tiempo. Después del nuevo pacto ha permitido, ¿qué ha permitido? Que reposen físicamente, que se circunciden físicamente, que vayan a la cena físicamente, que se bauticen físicamente. El Señor le ha permitido que la gente haga. Ahora, porque el Señor se los haya permitido, no significa que esté en el corazón del Señor. Si tuviera el corazón de Dios, entonces, ¿para qué llamó Yeshua al apóstol Pablo? Observe algunos de estos videos ahí en YouTube, hermano. Mire, a los que no se lo ha permitido, observe en YouTube los bautismos. Si no se ahoga el pastor, se ahoga el que lo está bautizando. Si no se ahogan los dos juntamente, el pastor y el que se bautiza. ¿Qué quiere decir? Y esto haremos si el Señor lo permite. No se lo está permitiendo a algunos ya. ¿Y para qué está sucediendo? ¿Para qué permite el Señor esas cosas? Para que nosotros nos demos cuenta que el bautismo verdadero no se encuentra en el agua material, como dijo Jeremías, sino que se encuentra en la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, después del nuevo pacto, donde hemos sido bautizados, esa es una pregunta. Después del nuevo pacto, ¿a dónde hemos sido bautizados? Ahora, para saber a dónde hemos sido bautizados, escudriñemos en el libro de Romanos 6, capítulo 6, versos 3 y 4. Vamos a ver para ver si es como lo dice la palabra cuando se escudriña, o es cuando lo que muchos leen. Miren lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Le está haciendo una pregunta. Fíjense, le hace una pregunta a ellos. Y esa pregunta es bastante contundente. Oye, mire, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Pregúntale a ellos. ¿A dónde fueron bautizados ellos? Algunos en el río, algunos en el mar, algunos en la piscina de una iglesia. Bueno, yo he visto gente tan desesperada por allá, por donde no hay agua, haciendo una alberca y llenando, y van con carrotanque y llenan una piscina de agua y bautizando, porque lo ponen a la gente que tiene que bañarte aquí, bautizarte aquí para que seas salvo. Ay, hombre, qué tremendo. Haciendo nulo, vano el sacrificio de Yeshua Mashiach. El 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Mire, hermanos, el pasaje nos indica diciendo que hemos sido bautizados en Yeshua. Después nos confirma que ese bautismo fue realizado ¿en qué?
en su muerte. No se salga de allí, fue bautizado usted en su muerte. O sea que Yeshua nos bautizó el día que ¿qué? ¿Que fue qué? Crucificado. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo se realizó ese bautismo? Porque ahí nos habla de un bautismo. Entonces, cuando ahí nos habla de un bautismo, la gente dice, mire, ahí dice bautismo. Vamos a descubrir cuál es ese bautismo. Vamos a ver, ¿acaso se contradice la palabra? Si nos menciona la palabra ese bautismo, no nos vamos a lo material, vaya a lo espiritual, que es el nuevo pacto, es en lo espiritual. Por eso nosotros no participamos en nadie que dice que vamos a la iglesia de la sana doctrina. No, nosotros no somos la sana doctrina. Nosotros somos del Espíritu y en verdad. Eso es lo que ¿sabes por qué? Porque la sana doctrina es la que está participando en todos estos ritos y ceremonias. Eso es lo que dice sana doctrina. Yo digo, sana doctrina no está es grave. Eso está grave, ya está en cuidado intensivo. Mire, libro de Lucas 12:50. Leamos en el libro de Lucas 12:50. Hermano, vaya poniéndole atención ahí para ver esa partecita que dice de bautismo ahí, para hoy entregársela a todo aquel que creyó que por el agua había sido bautizado o redimido, y vamos a ver que desconoció el sacrificio de la cruz. Y primero, antes de ir a llevarle a una persona, a decirle, usted tiene que bañarse aquí, usted tiene que bautizarse aquí. Usted primero tiene que entregarle el mensaje que sucedió en el madero de la cruz. Allá fue donde hubo todo. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, verso 50. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sería que Jesús se refería al bautismo en agua de Juan el Bautista? No, porque ya Juan hacía bastante rato, Juan lo había bautizado en agua, entonces no era de ese bautismo. Tenga en cuenta que ese bautismo de Juan con Yeshua exclusivamente fue realizado para cumplir justicia de las leyes de las costumbres judías. El bautismo al cual Yeshua se refirió fue al bautismo, o sea, al baño de sangre, que en pocas horas Yeshua iba a recibir en su propio cuerpo, propinado por sus ¿qué? Verdugos. Vamos a escudriñar un texto donde una curiosa mujer, oye qué belleza, ¿sí? Una curiosa mujer le hace una propuesta a Yeshua. Para comprender el tema, vamos a llevar vamos a Mateo 20:20. Tremendo. Gloria a Yeshua. Nos regocijamos en el Señor. Amén. Mire, le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Mire lo que le pidió. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Yeshua respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizado con el mismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlo a mi derecha y a mi izquierda no es mío de darlo, sino para aquellos quienes está preparado por mi Padre. Mire eso ahora. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y entonces Yeshua, llamándolos, dijo, ¿sabéis lo que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así,
gloria a Yeshua, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, el bautismo del cual Yeshua le estaba hablando a la mujer era de su sacrificio que él iba a tener en su propio cuerpo. Para poder entender esto con mayor claridad, escudriñemos el siguiente pasaje, porque aquí es leyendo y explicando, leyendo y comprobando, leyendo y comprobando. Mateo 26, 36 y 46, mire lo que dice. Yeshua ahora en Getsemaní. No pierda lo que ya leímos de los hijos de Zebedeo. Mire lo que dice. Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama ¿qué? Getsemaní. Dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y lloro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Porque Yeshua se angustió. Es una pregunta: ¿por qué Yeshua se angustió? Por el bautismo de sangre que en pocas horas iba a recibir. Ahora, para poder confirmar ese bautismo de sangre, leamos a Lucas 22, 44. Porque aquí lo que se lee se explica y se comprueba. Mire, Lucas 22, capítulo 44, verso. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Está viendo usted el baño? ¿Está viendo usted el baño de sangre? Entonces, cuando Yeshua dijo en Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustia hasta que se cumpla, nos estaba dando a entender que ese era el bautismo verdadero que juntos le iba a obtener para que nosotros fuésemos redimidos por ese bautismo de sangre. Gloria a Yeshua. Escuche, cuando les dijo a los hijos de Zebedeo que ciertamente de ese vaso y de ese bautismo iban a participar, se refería era al bautismo y baño de sangre. Ahora, para poder entender esto con más profundidad, hay más profundidad, sí, hay más. Romanos 6:3, que ya lo leímos, donde dice que, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte. O sea que los hijos de Zebedeo, usted y yo, fuimos bautizados o sea, nosotros tomamos del vaso, ese vaso. Por eso le dije, del vaso con que yo tomo y del bautismo, ustedes también participarán. Nosotros estamos participando de ese sacrificio y de ese baño que él nos dio. Hoy sabemos que fuimos bautizados en el baño de angustia. ¿El qué nos dijo él? Nos dijo que nosotros lleváramos la cruz a cuesta, y los padecimientos que él pasó, sucedió, también nosotros. Esa es la cruz, ese es el bautismo verdadero.
en el bautismo de su muerte. Ese es el bautismo verdadero. Pero es necesario que escudriñemos otro versículo para que así no haya duda, para que así estemos seguros que no fuimos redimidos por el agua del río, del mar o del agua de una piscina bautismal construida en una capilla. Leamos a 1 de Corintios 12:13. Gloria a Yeshua. No se intranquilicen, que ya estamos terminando. Faltan 50 hojas más. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Escuche bien. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿qué? En un cuerpo, no en una alberca, ni en el mar, ni en una piscina, en un cuerpo. Ahora nos dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de ese mismo, ¿qué? Espíritu. Claramente Yeshua nos dice que fuimos bautizados en su cuerpo. ¿Y quiénes? Y los antiguos también, en el cuerpo de Yeshua. Menos mal, gloria al Señor. Esto nos indica que en el sacrificio de Yeshua cobijó también a quiénes, a los gentiles, nosotros, a los griegos, a los judíos. Claro, y a todos los que aceptaron el mensaje cuando Él se les presentó, mientras aquellos estaban encarcelados. Entonces el Señor no desea que nosotros los gentiles lo imitemos en los días de su carne. Lo diré en forma más clara. Yeshua no desea ni quiere que nosotros participemos en los ritos y abluciones que significan bautismo. La ablución significa bautismo. Ceremonias de la tal Pascua, que llaman Santa Cena. El Señor no desea que tú reposes un día como lo hizo el pueblo de Israel, que nunca pudieron entrar al verdadero reposo, porque ellos iban a ir a un reposo material. O sea, ellos me da lástima ver los sábados, los otros que reposando. Sí, está hablando de un reposo espiritual. Reposo espiritual, y si nosotros reposamos ya de las cargas, de las opresiones, ya nosotros reposamos, como lo dice allí el libro de Gloria a Yeshua, Roma. Bueno, mire, vamos a ver algo contundente. Otro verso que ellos tampoco han leído. No lo han leído. Y si alguien lo leyó, no lo entendió ni lo comprendió. Vamos ahora a mirarlo con más claridad. Gloria al Señor. Mire, 1 Corintios 5:16. Capítulo 5, verso 16. Mire lo que dice. Vea. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Yeshua conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Claramente nos está diciendo lo que antes expliqué, que si Yeshua se circuncidó en la carne, nosotros no lo debemos hacer. Que si Él se bautizó para cumplir justicia de la ley judía, nosotros no lo podemos hacer. Que si Él reposó para su cuerpo de carne, nuestro reposo es espiritual. Que si Yeshua conmemoró la Pascua judía comiendo pan y vino, nosotros espiritualmente comimos de Él. El verso se encuentra en primera o en segunda. Segunda de Corintios. Gracias por eso que no se nos pasó. Segunda de Corintios. Aquí lo veo borrosito. Gloria a Yeshua. Bueno. Entonces nosotros espiritualmente comimos de Él y bebimos de Él. ¿En su qué? Muerte. ¿Será que habrá más confirmaciones de lo que estoy explicando? Sí. Leamos en el libro de Romanos 7:4. Y ya estamos llegando a la mitad. Mire lo que dice Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Yeshua, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin
de que llevemos fruto para Dios. Amados hermanos, Yeshua pide y desea que nosotros seamos del Yeshua espiritual, o sea, de aquel que resucitó de los muertos. Yeshua no quiere que sus hijos lo veamos antes de la cruz, obedeciendo costumbres judías. Yeshua desea y quiere que nosotros lo conozcamos en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere. ¿Y qué pasa si nosotros no vivimos según el espíritu y en verdad? Y los líderes siguen metiendo a las personas a cumplir ritos y abluciones ceremoniales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ver qué nos dice el mismo Yeshua. Mire qué nos dice el mismo Yeshua. En 1 Corintios, capítulo 5, verso 19. 15, 19. Corrijo. 1 Corintios 15, capítulo 15, verso 19. Mire, si en esta vida, ponga atención, otro verso que no he leído. Si en esta vida solamente esperamos en Yeshua, somos los más dignos de conmiseración. Para algunos que no conocen el significado de la frase conmiseración, esta palabra, ¿qué significa? Lástima. Somos los más dignos de lástima si nos fijamos en las costumbres que participó Yeshua. Somos los más dignos de lástima, mirando a Yeshua cumpliendo allí mandamientos judíos. El Señor no nos mandó a eso. Para nosotros llevar frutos para Dios, tenemos que mirarlo a Él en el Espíritu después que resucitó. Mire bien los versos que leímos, más bien que escudriñemos. Ese es 2 Corintios. Cerramos esta parte con el siguiente texto, Apocalipsis 1:15. Apocalipsis 1:15, y dice así: y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con el agua del río, con el agua del mar, con la piscina de la iglesia. No, con su sangre. Y así acabamos de leer que claramente dice que nos lavó con su sangre. Entonces, ¿qué puede hacer el agua en nosotros? ¿Ah? Para recordar memoria, mire a Tito. Tito fue aquel del cual se dijo, ni aun Tito, que a pesar de ser griego, no se sometió a circuncidarse, ni a participar de ningún rito, ni ceremonia judía, según la ley. Ahora, leamos a Tito 3:5. Vamos a ver para ver la lección que aprendió Tito 3:5. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Nos salvó. Ahí sí nos dice que nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por la misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que nuestro lavado vino por el Espíritu, la renovación vino por el Espíritu Santo. ¿Ah? Escudriñemos como dice el pasaje, nos salvó no por obras de justicia. ¿Y cuáles fueron las obras que Yeshua participó y el pueblo judío? Fueron las obras de justicia. Él nos dijo que el Señor con Juan, ¿qué fue lo que dijo con el Señor con Juan? ¿Qué dijo?
No es necesario para cumplir justicia. Y aquí que nos está diciendo para nosotros, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Y qué es lo que hacen? Bautismo, lo hacen con sus manos, allí, con el agua, material. Bueno, sería que el Señor tenía que realizar un acontecimiento palpable para que podamos creer que verdaderamente por su sangre fuimos redimidos. Leamos a Juan 19, 34 al 37. Gloria a Yeshua. Mire, Juan, capítulo 19, del 34 al 37, y dice así: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es ¿qué? Mentiroso. Es verdadero. Y él sabe que dice que verdad. ¿Para qué? Para que nosotros no creamos. No, ahí dice para que vosotros también creáis. Pero claro que los que se bautizan en agua ya no creen lo que sucedió en la cruz. ¿Y qué fue lo que sucedió en la cruz? Botó de su costado sangre y agua. El agua nos bautiza en figura, es figurado, nos bautiza en figura. La sangre que nos redimió. Ambas salieron del cuerpo para hacerlo. Gloria a Yeshua Mashiach. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese, se cumpliese las escrituras. ¿Qué era para que se cumpliese la escritura? No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán a que traspasaron. Ojalá usted hoy sea uno de los que crean que fuimos bautizados y redimidos en su cuerpo y no con ninguna agua material. Gloria a Dios.